Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El ángel del Señor anunció a María. Anunciar la salvación. Anunciar la salvación. Porque en ese momento en el que la Virgen acoge la invitación de Dios y ella se abre a los planes de Dios para recibir al Hijo hecho carne, pues realmente es el momento en el que se abre en los milagros, un libro de C.S. Lewis, explica que este autor de los cuentos de Narnia y de Carta del Diablo a su sobrino, etcétera, etcétera, pues en unos libros suyos, un ensayo sobre los milagros, explica cómo el mayor de los milagros para él no es la resurrección, es la encarnación. La encarnación, porque Dios entra en la vida del hombre, se hace hombre como nosotros. No solamente se acerca al hombre, sino que se hace hombre. Y ahí es cuando la historia cambia. Por eso si los romanos hablaban antes de antes de la fundación de Roma, después de la fundación de Roma, urbe condita, pues nosotros hablamos antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Porque a partir de ese momento cambia la historia. Ya ha llegado la plenitud de la preocupación de Dios por el hombre. Por eso nosotros con la liturgia de la Iglesia repetimos: despierta, Señor, nuestros corazones y muévelos a preparar los caminos de tu Hijo. Que tu amor y tu perdón apresuren la salvación que retarda en nuestros pecados. Porque realmente, si lo pensamos bien, lo que ha ido retardando la llegada de Cristo han sido los pecados de los hombres. Cómo Dios tuvo que ir preparando poco a poco la venida del Mesías. Por eso, Señor, al comenzar nuestra oración, este trato de conversación contigo, nos hablas de pregonar la venida de Jesús. Qué mensaje más bueno para la Cuaresma, ¿verdad? Preparar los caminos del Señor. Convertíos y creed en el Evangelio. Creed en la buena nueva, creed en la nueva buena noticia, creed en la salvación que nos viene. Por eso, confortad las manos flojas, dice la Biblia, y robusteced las rodillas débiles. Decid a los apocados de corazón: alentaos y no temáis. El profeta Isaías, que es el profeta del Adviento, el mismo Dios vendrá y os salvará. Entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos. ¿Os acordáis de cuando van los enviados de San Juan Bautista a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que has de venir o esperamos a otro? Y Jesús le responde así: los ojos, decid a quien nos ha enviado, los ojos, los ciegos ven, los cojos
andan, los sordos oyen y los muertos resucitan. El lisiado saltará como el ciervo y la lengua de los mudos se soltará. Brotarán aguas en el desierto y torrentes en la soledad. Y lo que era seco se mudará en estanque y la tierra sedienta en fuentes de agua. Eso es lo que se inicia con la encarnación y continúa haciéndose a lo largo de los siglos, a lo largo de los tiempos. Seguirá porque esas fuentes de agua viva que emanan hasta la vida eterna no son fuentes como ahora que estamos con la sequía en tantos sitios y que falta agua. No, son las fuentes de Cristo, los sacramentos. Y los sacramentos siguen dando la salvación. Y los sacramentos siguen revitalizando las almas y llevándolas a la santidad. Así es que no caigamos en las... Ahora que están siendo atacadas las encuestas de uno y de otro, y los datos del CIS y de otro, pues no es cuestión de estadística. No es cuestión de estadística. El Señor no mira las estadísticas. Dios mira a las almas, una a una. Y como decía nuestro Padre, hay que abrirse en abanico, abrirse como una mano, y cada dedo tenga prendido un grupo de almas, de las fáciles y de las difíciles, y arrastrar. Que cada uno no sea uno, que sea 10, y no estar aconejados ahí, en un rincón. Con el Señor se han llegado todos los bienes, y por tanto, esas palabras que Jesús dice, confortar las manos flojas y robustecer las rodillas débiles, esas palabras las dice el Señor también ahora. Hemos de ayudar a tantas personas que nos rodean. No podemos, como decía nuestro Padre, estar encerrados, aconejados. Tenemos que abrirnos. Y nos encontramos cada día con más amigas, colegas, parientes, desorientadas en lo más esencial de su existencia. Y se sienten incapaces para ir hasta el Señor. Y andan como paralíticos por los caminos de la vida, porque han perdido la esperanza. Como no es cuestión de edad, no es cuestión de decir, bueno, es que la juventud, es que la adolescencia, es que, bueno, no, nosotros tenemos, y tampoco cabe la excusa de decir, pero es que si ya mis amigas ya están muy mayores, ¿no? Y ya, pues aquí estáis, me parece que de distintas edades, con lo cual, pero no hay motivo para encerrarnos nunca, porque siempre hay alguien al lado. No estamos en el círculo polar ártico, donde ni nadie, nada más que hay renos y nieve. No, pues no. Hay también personas a nuestro alrededor, cualquiera, lo que sea. Me da igual. A esas personas hay que acercarnos a ellas. Nosotros hemos de conocer el camino, tratar al Señor con confianza, adelantarnos en mejorar en aquellas cosas que nuestros amigos deban mejorar y tener una esperanza inquebrantable en los medios sobrenaturales, no en los medios humanos, aunque hay que poner los medios humanos, evidentemente. Pero los medios inquebrantables, la esperanza inquebrantable en los medios naturales, la oración, la mortificación y el ejemplo estarán siempre en la base de todo apostolado cristiano. El otro día leía estoy leyendo un libro que acaban de publicar recientemente en este año 2024, o si quieres 2023, pero que habla de los años de la expansión. Es que utiliza un título un poco raro, pero bueno, no lo voy a buscar. Pero bueno, habla de la expansión del Opus Dei
en los años del Papa Pío XII. Y por tanto, pues, nada, es después de, digamos, en la Segunda Guerra Mundial hasta el 50 y algo. Y en esos años, pues la obra fue creciendo y se fue a muchos sitios. Y después también estuve leyendo algunas cosas ya por curiosidad, porque como he vivido en México, pues, y además en la ciudad segunda de México donde se empezó, pues que era en Culiacán, en el estado de Sinaloa. Y es gracioso porque dice que como Guadalupe Ortiz de Landázuri escribe, primero habla de Sinaloa, que no es la ciudad es Culiacán. Pero claro, es que Culiacán tenía 50.000 habitantes entonces. 50.000. Vamos, un pueblo. Un pueblo de 50.000 habitantes, que aunque fuese la capital del estado de Sinaloa, pero era un pueblo. Y por mano de Dios, porque Dios escribe así, de ese modo, pues en vez de irse a continuar la labor de Ciudad de México a Monterrey, pues termina yéndose a Culiacán. Y allí aparecen los primeros y las primeras de casa en Culiacán. Ya digo que era un rancho, vamos a decirlo así, como ellos hablan de un rancho, ¿no? Pues un rancho donde había vaqueros, donde había pues pistola, donde había, bueno, y donde hay mucho narcotráfico ahora, además. Y claro, pues las circunstancias de la vida llevan a que terminan trabajando, viviendo allí. Y allí empezó el primer colegio, obra corporativa femenino del Opus Dei. El primer colegio del mundo, obra corporativa. Porque el Señor lo quería así, es decir que... Y la segunda, después de Castelueta, de chicos. Porque el Señor lo quiso, y yo cuando llegué allí, porque veía era el desarrollo de la labor después de un montón de años de que haya pasado eso. Pensar que el Señor hace las cosas como quiere, pero lo único que quiere es que tú y yo seamos, pues, apostólicos. Y como decía el Padre en una de sus cartas, no se trata de hacer apostolado, no hacemos apostolado, somos apóstoles. Somos apóstoles. En un momento dado, en ese libro, dice, y como la gente de los Opus Dei, cuando empiezan allá a ir por los países de Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, dice, como los miembros del Opus Dei no son misioneros, porque no somos misioneros, pero sí a donde vamos, pues vamos hablando de Dios. Y entonces las personas que van por esos sitios, pues buscan un trabajo, buscan ampliar estudios, buscan, y así se va haciendo el Opus Dei, y así se va extendiendo el reino de Dios. Por eso que decía nuestro Padre que hay que abrirse en abanico, no quedarnos nunca encerrados. Y los medios, pues los de siempre. Pues yo estaba en Vigo, hace ya bastantes años, recién ordenado, pues un sacerdote de la diócesis de Vigo, un sacerdote de casa, de la Sociedad de la Santa Cruz, pues escribió un libro. Y además escribió un libro coincidiendo con el Mundial de España, el Mundial de Fútbol de España. Él no tenía ni idea de fútbol, pero ni idea. Y sí que yo creo que ya está muy mayor, pero sigue sin tener idea de fútbol. Entonces era Dios y el fútbol el título. Dios y el fútbol. Entonces iba intentando, hablando de vida espiritual, de vida interior, etcétera, etcétera, pero utilizando términos futbolísticos, ¿no? Y claro, también se apoyaba mucho en las obras de nuestro Padre, en Camino. Entonces en un momento dice, y los medios del equipo de fútbol, ¿no? El centro del campo, por decirlo así, los medios, y cita Camino, los medios, los de siempre. Me acordaba leer pues los de siempre, la oración, la mortificación, el ejemplo. Pues sí, no se trata de fútbol, se trata de los medios que tenemos, pues son los de siempre, la oración, la mortificación, no hay otros. No hay otros. No hay otros. Pero sí, procurando que la gente se acerque, por supuesto, al sacramento de la penitencia. Uno de los mayores bienes que el Señor ha dejado a su Iglesia.
Cuando estaba yo en Roma, fue un sínodo de obispos, estaba el Papa Juan Pablo II, un sínodo de obispos que después salió la exhortación del Papa, reconciliación y penitencia, ¿no? Reconciliación y penitencia. Preciosa esa carta de Juan Pablo II, haciéndose eco de lo que habían dicho los padres sinodales. Pero cuando yo estaba en Roma, bueno, no cuento las circunstancias, sino un poco larga, pero estaba fuera de Roma, en una casa de retiro como esta. Y entonces llegó don Álvaro, y en un momento de la tertulia que tuvimos con don Álvaro, con el beato Álvaro, pues nos habló de que rezáramos por el sínodo, porque algunos padres sinodales estaban diciendo algunas tonterías gordas. Lo dijo de otro modo, a lo mejor más delicado, pero no tan claro. Pues así. Es decir, que bueno, pues la maravilla del sacramento de la penitencia, donde el Papa Juan Pablo II habla de que si hay sacerdotes que no se confiesan, ¿cómo van a confesar después? Dice allí, clarísimamente lo dice Juan Pablo II. Bueno, pues tenemos que ayudarles a las personas para que hagan un buen examen de conciencia, acompañarlas a confesar, pues una palabra de cariño, una catequesis, porque muchas veces no saben lo que es el sacramento de la confesión. Qué alegría cada vez que vamos procurando acercar a las personas al sacramento de la penitencia, de la alegría. Es la misma alegría que es compartida en el cielo, por nuestro Padre Dios y por todos los bienaventurados, cuando un pecador se arrepiente. Una tarde de diciembre del 71, el padre charla en la Villa Vecchia, en Roma, con un par de hijos suyos recién llegados de España, Pablo Bonfil y Rafael Camaño, que después estuvo en Estados Unidos. En cierto momento sale a reducir el tema que algunos llaman opción por los pobres. Vieja cuestión que ya en los años 30 provocaba en el padre comentarios en apariencia jocosos, pero llenos de sentido común y de sentido sobrenatural, como aquel de que también tienen alma los que no tienen piojos. Ahora en conversación a media voz comenta, ¿iglesia de los pobres? No hay iglesia de los pobres ni iglesia de los ricos. Todas las almas son pobres. No es que quería decir que todos somos unos desgraciados, no. Pero lo que quería dejar claro es que todos estamos necesitados. Y añadía, bueno, hay en esas pocas, va comentando esto, no sé si es Pilar Urbano, hay en esas pocas y casi toscas palabras una carga de verdad teológica que sobrecoge. Después, muy despacio, como si explorase en el abismo blanco del misterio, nuestro Padre concluye lo que estaba diciendo. Todas las almas son pobres, pero la Iglesia es rica, sí, y su riqueza son los sacramentos, y su riqueza es la doctrina, y su riqueza son todos los méritos de Cristo. Pues teniendo esto muy claro, siempre hemos de comprender que podemos ayudar a cada una de las personas con las que nos cruzamos en el camino. Señor, que no pasemos indiferente al lado de nadie, sea quien sea, piense como quien que piense, da igual. Señor, tantas veces nos encontramos como tú, que enseguida se supo que estaba en casa, en Cafarnaúm, y se juntaron tanto que ni siquiera ante la puerta había ya sitio. Y entonces cuando llegan los 4 amigos con aquel paralítico y suben al tejado y levantando la techumbre por el sitio donde se encontraba el Señor, después de hacer un agujero, descolgaron la camilla en la que yacía el paralítico. Pues sí, el apostolado supone esfuerzo, supone vencer nuestros planes, nuestra comodidad, y tantas veces supone cambiar
cambiar, bueno, dicho muy claramente, cambiarnos a nosotros. Es que a mí no me gusta este asunto, es que a mí no me gusta, no sé, iba a poner ejemplos, pero a lo mejor no son los más adecuados, pero ay, no me gusta ese deporte, o no me gusta pues esta afición, o no me gusta, pues no sé lo que quieras, pero pues tenemos que cambiar. Cambiamos por acercar a esas personas a Dios, por tener ese trato cercano. Trato cercano. De amistad y confidencia, porque no hay otra, Amistad y confidencia. Así se ha hecho el apostolado y así lo haremos siempre. Y así el Opus Dei, como estoy leyendo en ese libro, fue creciendo y no era por grandes predicaciones o por grandes, sino era porque simplemente se hacía apostolado uno a uno. Y llevar al Señor, mejor dicho, llevar a la persona delante del Señor, ponerla delante del Señor. El Evangelio nos dice que al ver Jesús la fe de ellos, de los amigos, realizó el milagro. Por eso el Señor se apoya en tu fe, se apoya en tu confianza en que Él puede hacer milagros. Se apoya en que tú, como la Virgen le dijo, hágase en mí según tu palabra. No son nuestros planes, no son nuestras aficiones, no son nuestros modos de luego no es. Ahora en la liturgia de las horas, los sacerdotes leemos, entre las lecturas, está las visitas de Moisés. De Moisés y Aarón al faraón para que deje que salgan los israelitas de Egipto, ¿no? Y allí sale el tema de la serpiente, el bastón que se convierte en serpiente, en las distintas plagas, ¿no? Que si el agua del Nilo se pone de color rojo como la sangre, que si, bueno, nosotros no vamos a hacer esos milagros. No, tampoco somos tartamudos como Moisés, Moisés era tartamudo, por eso necesitaba que le acompañara a su hermano Aarón. Bueno, a lo mejor hay una tartamuda, pero yo no sé. Pero, bueno, no pasa nada. Pero lo importante es que el Señor es el que hace las cosas. A través de ti. A través de ti. Mucha de ellos es la confianza de aquellos hombres en Jesús para montar tanto jaleo. Porque aunque el tejado no fuese de hormigón, porque entonces no conocían el hormigón, ni conocían pues, las tejas. Puede ser que fueran tejas, pero yo creo que no. No me cuadra. Aunque los israelitas hayan aprendido a hacer ladrillos en Egipto, pero no creo que fuesen de teja, ¿no? Pues posiblemente, como es un sitio cálido, pues con paja y con madera pero tuvieron que montar un buen jaleo. Y la suegra de Pedro, dueña de la casa, pues estaría bastante enfadada, ¿no? Por lo que estaban montando allí. Pero no por eso dejaron de hacerlo, no se arredran. Superan esta barrera con decisión, con ingenio y con interés. Lo importante era el encuentro entre Jesús y su amigo el paralítico. Seguro que sabéis quién es Ernestina Champurcín. Pues la vida de esta mujer, bueno, como los caminos de Dios dan un rodeo para traer más cerca un alma y para que esta mujer se encontrara con Dios. Como pues esta mujer escritora y mujer de un gran poeta, pues los avatares de la guerra civil española les llevan al exilio y México se convierte en su segunda patria. Un día, inesperadamente, conoce a Guadalupe Ortiz de Landázuri y comienza a frecuentar el primer centro de la obra de aquel país. Y dice ella misma, como lo describe, un camino suave que se abre lentamente y que es distinto a todos los caminos entrevistos hasta entonces. Y Dios, sobre todo, que es lo que yo andaba buscando hacía años a tientas y sin saberlo. Poco después pide la admisión en el Opus Dei
Y el 7 de enero de 1962, en Roma, conoce al padre. Ese viaje en el que se habló de poesía, de aquella poesía mía a la que estaba a punto de renunciar, y que se me presentó al contrario como una meta importante, porque el padre tenía el don de aclarar las sombras y de hacer sencillo lo que se nos hacía incompatible y complicado. Y nuestro padre se lo dijo: no deje de escribir nunca, en cualquier papel, en cualquier momento. Y uno tras otro irán llegando los libros a Roma, y siempre el mejor de los elogios. Tus versos son muy buenos y sirven para hacer oración. Pues aquella mujer que el Señor la llevó a hacer de la vida a México y que allí conoció a la Beata Guadalupe, y que eso le llevó a vivir tan cerca de Dios y a escribir esos poemas que servían para Dios, para hacer oración. Por eso nosotros no hemos de desanimarnos o desconfiar o pensar que no hay oportunidades, que esto es difícil, que no. Podemos preguntarnos en nuestra meditación: si tratamos a las personas como las trataban los 4 amigos de aquel paralítico en Cafarnaúm, o nos hemos detenido en las primeras dificultades, cuando hayamos decidido ayudarles para que se acercaran a la confesión, allí les estaba esperando el Señor. Allí les esperaba el Señor. Nuestro Padre, en los años del concilio, no dejaba de tener la oportunidad y aprovechar las oportunidades de tratar a obispos, arzobispos, cardenales, peritos, conciliares. Y pues hubo días en que recibió más de media docena de visitas. Visitas pues que iban don Álvaro o algún otro a ayudarles y animarles a que fueran a conocer al fundador del Opus Dei. Media docena diarias de visitas. Eso supone bastante tiempo y bastante dedicarle tiempo a eso, a pesar de mucho trabajo que tendría San José María. Y lo comentaba pues don Álvaro, ¿no? Yo estuve presente en muchas de esas entrevistas y pude observar con qué sencillez y afabilidad trataba el padre a quienes venían a verle. A Monseñor Martí, arzobispo de Reims, que luego sería cardenal arzobispo de París. Y este hombre escribió: en la época del Concilio Vaticano II tuve ocasión de encontrarme varias veces con Monseñor Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei. De aquellas conversaciones tengo el recuerdo de un hombre que solo hablaba de Dios. Un rato de charla con él era como un rato de oración. Esto era compatible con su buen humor, con su sentido sobrenatural, con su caridad llena de cariño. Pues así hemos de tratar a las personas, a todas esas personas que nos rodean. Así hemos de acercarnos a las personas, sin dejar pasar la oportunidad de tratar con esa cercanía, con esa confianza. Hijos míos, decía nuestro Padre, hijos de mi alma, si todos sois Cristo, vuestros hermanos sacerdotes, por la ordenación sacerdotal, son especialmente Cristo, están en la orilla. Vosotros, los laicos, tenéis que traer las redes llenas de peces a los pies de los sacerdotes, para que se acerquen a Dios, para que os confiesen, para que tengan dirección espiritual. Por eso decía San Juan Pablo II, el mundo necesita hoy más que nunca vuestra alegría y vuestro servicio, vuestra vida limpia y vuestro trabajo, vuestra fortaleza y vuestra entrega. No nos podemos desanimar, no podemos pensar que ya está, esa persona ya está perdida. Acudimos a la Virgen. Ella es nuestra madre
y ella es refugium peccatorum, pues ella tendrá compasión de ellos y de nosotros. No admitas el desaliento en tu apostolado. No fracasaste como tampoco Cristo fracasó en la cruz. ¡Ánimo! Continúa contracorriente, protegido por el corazón materno, dice nuestro Padre, en el Via Crucis, materno y purísimo de la Señora. Santa María, refugium nostrum e virtus. Eres mi refugio y mi fortaleza. La Virgen es ese refugio y fortaleza nuestro para hacer apostolado. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.